Saludos a toda la tierra. Soy el profeta Manuel Savillón, el Elías de esta generación. Mi ministerio es el ministerio apostólico y profético, una voz que clama en el desierto. A continuación vamos a desarrollar un tema que es el proceso creativo de Dios en el hombre, la imagen de Dios en el hombre. Vamos a desarrollar este tema, vamos a explicar cómo trabaja este proceso creativo de Dios en el hombre. A continuación. Señor, te pido que derrames sobre cada miembro o cada oyente tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, derrama Espíritu de Jehová, Espíritu de inteligencia, Espíritu de poder, Espíritu de temor a Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de fortaleza y poder. Yahweh es la fuerza de aquel que le temen y su pacto es manifestar verdad a ellos. Salmo 25:14. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora vamos a hablar de un conocimiento que está en la palabra que dice 1 Corintios 7:9. Dice, más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Efesios 3:2-5. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Romanos 8:29-30. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también glorificó. Como puedes ver, hermano, en estos versículos, puedes ver que nosotros no fuimos los que buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros. Nosotros fuimos predestinados para ser salvos, para ser a la imagen de su Hijo. ¿A qué se refiere este versículo? Recuerda que cuando Adán pecó, dice la palabra de Dios, por cuantos todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos después del pecado de Adán nacemos a la imagen de Adán, no a la imagen de Dios. ¿Por qué razón? Porque el hombre fue separado a través de la muerte, que significa separación por el pecado que cometió Adán y Eva. Entonces el hombre quedó completamente separado de la gloria de Dios. Por eso Dios tuvo que mandar a su único hijo a pagar todo el pecado de Adán y sus generaciones en la cruz del Calvario, y a ser bautizado en fuego en el infierno. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Ahora vamos a hablar del proceso creativo. Vamos a dar un breve resumen de la plática anterior, de la creación del hombre. Lo puedes ver en mi canal, Profeta Manuel Savillón. Tú sabes que Dios hizo al hombre del polvo y lo puso en el Edén. Como te expliqué anteriormente, el Edén no era en la tierra. El Edén era un laboratorio o un puente interdimensional entre el cielo y la tierra, que Dios hizo para enseñarle al hombre lo que Dios quería que hiciera el hombre en la tierra. Dios quería que el hombre, así como Él había creado el Edén, Dios le dio ese poder creativo al hombre para que Adán y Eva recrearan el Edén, que significa deleite en la tierra. Porque tú sabes que la Biblia lo dice, que la tierra estaba desordenada y que la tierra estaba vacía. Tú lo sabes. Entonces Dios lo que tenía previsto con Adán era traerlo a la tierra y que recreara lo que Él enseñó en el Edén y lo trajera a la tierra, que trajera el cielo a la tierra a través del proceso creativo. Vamos a hablar de un resumen sobre esto. Vamos a hablar primeramente qué es, según Salmos 8:4-5.
que me preguntaba, decía David, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste un poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra, lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. Quiero explicarte algo. ¿Por qué el ser humano es tan importante para Dios? Porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza. La única criatura que Dios mismo hizo con sus manos fue la creación adámica. Dios la hizo con sus manos. Tú puedes ver, todas las otras creaciones fueron creadas por la palabra, pero Dios descendió la Trinidad y hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios le dio al hombre la capacidad intelectual, la capacidad creativa, porque nos vamos al hebreo original cuando dice poco menos que un Dios, significa poco menos que un Elohim. Elohim significa creador. Quiero decirte por qué razón Satanás odia tanto al hombre, porque Satanás no tiene el poder creativo en él. Satanás no tiene la maquinaria de la creación, porque Satanás es una creación. Satanás y sus demonios y los ángeles caídos necesitan a un ser humano para poder crear sus planes y diseños en la tierra. Por eso la importancia de este estudio. Vamos a estudiar el proceso creativo de Dios en el hombre. Para que entender esto tienes que entender qué es la imagen. La imagen es el poder creativo que Dios le dio al hombre. O sea, nos hizo a imagen y semejanza. A imagen y semejanza, ¿por qué? Porque Dios tiene poder creativo y se lo dio al hombre. O sea, es espíritu, igual que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Somos a semejanza porque Dios es un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritus teniendo un alma transportados por un cuerpo físico. Dios puso su naturaleza creativa en el hombre. Y yo dijo, vosotros sois dioses, Elohim, naturaleza creativa de Dios. Y todos sois hijos del Altísimo, Salmos 82:6. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, soy dioses. Elohim es naturaleza creativa de Dios. El hombre es el propietario administrador de la tierra. Salmo 115:1 dice, los cielos son de los cielos del Señor y ha dado a la tierra a los hijos de los hombres. Propietario, tener un derecho legal con título completo. Eso significa propietario. Como te expliqué en los capítulos anteriores, todo espíritu que no tenga cuerpo físico en esta tierra es ilegal. Por eso Satanás, cuando Dios creó al hombre, cuando creó a Adán y lo puso en el Edén, Satanás pensó, ¿cómo voy a hacer para molestar o vengarme de Dios? Entonces, él lo que hizo fue engañar a Eva a través de la tentación y el engaño. La misma arma que utiliza ahora, la tentó y le dijo que el árbol era dulce, era bueno y que iba a ser como Dios. Y entonces en ese momento que pasó, Dios, como yo te he explicado en videos anteriores, Dios no ha hecho robots, Dios ha hecho personas con intelecto capaces de tomar decisiones. Dios nunca, su creación ha sido como robots. Él siempre le da libre albedrío a su creación de escoger amarlo o despreciarlo. Dios le dio la oportunidad a Adán y le dijo, de todo árbol puedes comer, tú puedes hacer lo que tú quieras en el Edén, lo único que tú no puedes hacer es comer del árbol del bien y del mal, porque el día que tú comas de ese árbol vas a morir. Adán tal vez no le pudo explicar en una forma correcta a su mujer y su mujer cayó. Porque la mujer, como fue creada para el hombre, la mujer es más sentimental, la mujer es más emotiva, la mujer se lleva más, es más de sentido. El hombre no, el hombre es de más decisión, el hombre es de más carácter. Entonces, por eso Satanás utiliza a la mujer, y la mujer fue la que Dios utilizó para destruir a Satanás, porque fue a través del vientre de una mujer que vino Jesucristo y fue donde le aplastó la cabeza a la serpiente. La profecía se cumplió cuando Jesús nació a través de una mujer. Como yo te expliqué, la sangre que tenía Jesucristo no era la sangre de un hombre, no era la sangre de María. La sangre que portaba Jesús era una sangre pura que provenía del Padre. Esa sangre fue la que fue derramada en la cruz del Calvario por expiación por nuestros pecados. Porque la palabra dice que en la sangre está en la vida y todo será expiado por la sangre, que la sangre es dada para hacer expiación
por nosotros y nuestras familias. Por eso Dios, cuando Adán y Eva pecaron, tuvo que hacer algo para volver a restaurar esa comunión, que es a través de la oración. Antes el hombre podía hablar directamente con Dios porque había una conexión directa a través del espíritu, porque el espíritu del hombre estaba vivo. Cuando el espíritu del hombre, el hombre reproducía los 5 sentidos, reproducía los frutos del espíritu, y sus sentidos reproducían el cielo a la tierra. El hombre podía tocar, podía oler, palpar en el mundo espiritual, y lo interpretaba, lo traducía a través de su alma y lo llevaba al mundo físico, trayendo el cielo a la tierra. Cuando el hombre pecó, su espíritu murió o fue separado de la gloria de Dios. Cuando el hombre murió, se le introdujo otro espíritu que no es el espíritu de Dios, sino que es la carne. Dios, por castigo al hombre, le dio la iniquidad que fue en el espíritu, porque la iniquidad se da en seres creados que tienen espíritu. La iniquidad, que es el cuerpo de pecado o raíz del pecado, se le metió al hombre en el espíritu del hombre, y la iniquidad tiene un esclavo que se llama carne. La carne no es piel física, la carne es el cuerpo de pecado que hablaba Pablo, es el cuerpo del pecado, es la carne, es la que nos impulsa a hacer las cosas desagradables delante de Dios. Por eso era imposible para el hombre cumplir la ley, porque ningún hombre pudo cumplir la ley. Si Moisés, que fue la persona que Dios le dio la ley, no la pudo cumplir, tú sabes, Moisés falló casi al final, no pudo cumplirla. Por eso Dios tuvo que mandar a su propio Hijo con la sangre pura del Padre a derramarla a la cruz del Calvario, para que nosotros fuéramos adoptados a través del sacrificio de Cristo. Por eso Jesucristo es la puerta, es el camino, es la verdad y la vida. Solo a través de Jesucristo es salvación, porque era la única forma, porque ningún ser humano, por eso por la ley, nadie puede ser salvo. Como te explicaba en los videos anteriores, somos seres tripartitos. ¿Qué significa ser tripartitos? Somos un espíritu viviendo en un cuerpo físico, teniendo una alma, que significa mente, que interpreta el mundo invisible y lo reproduce a través del cuerpo físico. Ropaje del espíritu, que va a reflejar emociones, sentimientos, pensamientos y voluntad. O sea, en el cuerpo físico, el lenguaje del alma son los pensamientos, el lenguaje del cuerpo físico son los sentimientos. Seguimos adelante. Dios hizo, como te digo, al hombre del sopló sobre el muñequito, hizo un alma viviente, como nos lo explicamos en los videos anteriores. Vamos a ir resumiendo el espíritu del hombre, la naturaleza de Dios. ¿Qué es el espíritu? Es el hombre interior, es el lugar secreto. Es donde mora el cielo y la Trinidad. Es el soplo divino, es volátil, es invisible, es eterno, no tiene dimensión, no tiene tiempo, igual que la dimensión de Dios. El espíritu es por donde podemos tener contacto al mundo espiritual de Dios o del diablo. Es el soplo divino que proviene de Dios, está hecho de la misma naturaleza de Dios. Es luz, es eternidad. Es el que da vida al cuerpo físico, o sea, es el que te da vida. El espíritu es el que da vida. El espíritu es el que proviene de Dios. El espíritu es el que va a Dios. Como yo te explicaba anteriormente, el espíritu viene de Dios y regresa a Dios. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo sucede cuando alguien muere? O sea, cuando alguien muere, Dios quita el espíritu y regresa a Dios. Y el alma, que es cuando se forma, cuando el espíritu viene de Dios, y al unir el esperma con el óvulo, se forma una alma viviente. Entonces entra el espíritu. En ese momento el espíritu entra, es un espíritu contaminado, porque es un espíritu que viene contaminado con la iniquidad, que es el cuerpo de pecado. Que eso yo lo voy a explicar en videos posteriores, y vamos a ir tratando de desarrollarlo poco a poco, porque es un tema muy importante que no es tocado lastimosamente en muchas iglesias. El espíritu es donde la Trinidad vive, y es a través de él donde podemos tener comunión con Dios. O sea, solo los nacidos de nuevo, los que son adoradores en espíritu y en verdad, pueden tener comunión con Dios. Como yo te explicaba, no sé si te lo he explicado en videos anteriores, Dios me ha dado una revelación sobre qué es el proceso de un cristiano. Un proceso de un cristiano es, primeramente, el cristiano conoce la palabra, de ahí
se convence y después se convierte. O sea, no puedes, cuando tú vienes a Jesucristo, lo que sucede es que el Espíritu Santo, cuando aceptas a Jesús, te sella con su poder, y es cuando despierta el don de fe que está en el Espíritu. En ese momento tu espíritu nace, tu espíritu vuelve a nacer, pero para que tú sea el proceso no es microondas. Tú tienes cada día que presentar tu cuerpo como sacrificio vivo. Tienes que presentar tu día, cada día, someterte al Espíritu Santo, someterte a la palabra que es el instructivo que Dios dejó en la tierra para que nosotros pudiéramos vivir por el Espíritu. Porque el alimento del Espíritu es la palabra. El alimento del Espíritu es la palabra. Si tú no lees y no escudriñas la palabra, no vas a poder avivar tu espíritu, porque Jesús dijo que escudriñáramos las escrituras, porque en las escrituras íbamos a encontrar la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que me conozcan a mí, digo Yeshua, Jesucristo, al que el Padre envió, y que te conozcan a ti, Padre. Eso es la vida eterna, conocer al Padre y conocer a Jesucristo. Es por el Espíritu donde Dios nos habla a nuestra mente. Su palabra y la mente la escribe en el subconsciente, el disco duro del corazón y la mente consciente. Es por donde salen los frutos y son transmitidos al corazón, luego a la mente y luego al cuerpo físico. Espíritus componentes. Todo esto yo lo explico en un video que yo hice que se llama La creación adámica. Lo puedes buscar en mi canal, Profeta Manuel Savillón de YouTube, ahí está este video. El espíritu, sus componentes van a ser la comunión, la conciencia, la intuición, la mente del espíritu, el sentido del espíritu, asiento de poder y la herencia del espíritu. Que aquí va a estar la iniquidad y la bendición, como dice la palabra, que Dios va a transmitir la iniquidad a la tercera y la cuarta generación de los que aborrecen, y hará bendiciones a los que lo aman a millares. Gloria a Dios. Seguimos adelante. ¿Qué es el alma? El alma es un intérprete bidimensional. La vez pasada yo te hacía una analogía. Te hacía una analogía con un DVD, con un aparato para reproducir DVD. Y yo te decía que el alma era el reproductor, y que el software que manejaba, que se le ponía, era el espíritu o la carne. Lastimosamente, cuando el hombre pecó, todos nacemos a la imagen de Adán, no a la imagen de Dios. Porque dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es el alma? Es la misma sustancia del espíritu, es invisible. Desde el momento de la gestación es eterna, ya no puede ser destruida. Es por medio de ella donde se moldea la personalidad de una persona. El alma es la que siente, el alma es la que palpa, el alma es la que ve, y el alma es la que va a dar cuenta ante la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que una vez se le es permitido al hombre la vida y después el juicio. Quiero explicarte algo. El alma, cuando tú partas para la presencia, o cuando Dios decida quitar el espíritu, se va la vida, porque el espíritu es como la energía eléctrica. Cuando tú desconectas un aparato, se desenchufla y ya no hay más luz. Así es el espíritu. Cuando el espíritu Dios decide llevarlo, tu alma va a ir a donde tú serviste. Si serviste al espíritu o serviste a la carne. La carne te va a llevar a donde pertenece, que es el infierno. Ya te voy a explicar a dónde está ubicada la carne y qué pasó con la carne en el proceso del pecado. Por ejemplo, si una persona vivió en santidad y tuvo la paz con todos y fue cristiana con frutos de arrepentimiento, esa persona y su mente y sus actuaciones y su conducta sumergida, guiada, humillada al Espíritu Santo, llevando cada día toda su vida, todo su ser cautivo a la obediencia de Cristo, esa persona va a partir para el cielo. Pero si una persona, aunque haya aceptado a Jesucristo y no da frutos dignos de arrepentimiento y no vive una vida arrepentida, una vida en humillación al Espíritu Santo, que es por el único donde nosotros podemos vencer el poder que tiene la carne, porque la carne no es la piel física, la carne es un espíritu
espíritu que fue un espíritu que fue introducido en Adán y Eva cuando ellos pecaron. Se los voy a explicar cómo trabaja esto, porque he orado, le he pedido al Señor que me dé revelación, le he pedido al Espíritu Santo que me revele esto, porque le he preguntado, Espíritu de Dios, ¿por qué tantas personas hoy hacen milagros, están ungidas y mañana están fornicando, mañana están adulterando, mañana se están viendo pornografía, alcoholizándose? ¿Por qué retroceden, Señor? Yo quiero que tú me reveles, Señor, una llave para que muchos sean libres. Y el Señor me ha estado revelando esto, me ha estado revelando lo de la carne, cómo trabaja la carne y cómo vencer la carne. El alma. ¿Qué es el alma? El alma es la mente, la voluntad, pensamientos, razonamientos, sentimientos, emociones y decisiones. El alma, su función fue creada para ser un intérprete bidimensional. ¿A qué me refiero bidimensional? Que él podía interpretar lo que miraba y vivía en el mundo espiritual y lo podía traducir al mundo físico a través del proceso de la mente y traerlo al mundo físico a través del espíritu. Les voy a explicar cómo, para que me entiendan. Yo tengo una imagen más adelante del mundo físico al mundo espiritual, todo a través del corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es la puerta. El corazón es la puerta del mundo espiritual, tanto de Dios como de las tinieblas, porque cuando el hombre pecó, ya el hombre no nace a la imagen de Dios, sino que nace a la imagen de Adán. Por eso dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso nadie se salva por buenas obras, nadie se salva por ser bueno, nadie se salva porque es inmaculado. Todos los que nos salvamos y hemos recibido salvación es porque hemos creído en Jesucristo, que es la puerta, que es la verdad, que es la vida, que es el camino. Solo a través de Jesús hay salvación, porque Jesucristo es la imagen del Dios viviente. Y por eso tenemos que ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Jesucristo no es un profeta cualquiera. Jesucristo no es un hombre cualquiera. Jesucristo es Dios. Jesucristo ha sido Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sin Él nada de lo que hiciste hubiera existido. Él es la palabra viviente, Él es la vida. En Él están los conocimientos de la sabiduría, en Él están las riquezas, la honra y la vida. Por eso dice la palabra que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Solo Jesucristo es la salvación. Jesucristo es la salvación. Jesucristo es la salvación. Vamos a hablar ahora del proceso creativo en el hombre. Vamos a hablar de la mente. El alma es la mente. ¿Cómo trabajaba antes del pecado? Les voy a explicar. Quiero que miren esta gráfica, cómo trabajaba. Ustedes pueden ver aquí, el azulito es el espíritu. El corazón es la puerta. Es la puerta bidimensional que transmite del mundo espiritual al mundo físico. ¿Cómo lo va a hacer? A través de un descodificador que es el alma. Entonces, el espíritu tiene un software que son los frutos del espíritu, donde ahí está la bendición, la luz. Este software, Dios en la creación lo puso en la mente subconsciente del hombre. Entonces el hombre tenía pensamientos limpios y reproducía el cielo. O sea, por eso el hombre podía interpretar lo que miraba en el mundo físico y lo podía traducir a través de su alma, que son los pensamientos, y los pensamientos venían a establecerse en imágenes físicas. Como dice la palabra, que tal como el hombre piensa en su corazón o en su mente, tal es. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? Entonces el hombre traía el cielo a la tierra. ¿Qué sucedió cuando el hombre pecó? Lo contrario, y eso lo vamos a explicar posteriormente. ¿Qué es la mente y el cerebro? La mente y el cerebro fueron creados para servir el corazón. El corazón es el amo.
El corazón tiene, como les explico, el corazón es la puerta. El corazón es la puerta de entrada y salida del mundo físico al mundo espiritual y del mundo espiritual al mundo físico. ¿A través de qué? Del descodificador, que es el alma. ¿Qué es alma? Es mente. La mente se va a dividir en dos, en mente consciente y la mente subconsciente. En este video vamos a desarrollar de lo científico a lo bíblico. Yo voy a explicar a través de videos, vamos a entender cómo trabaja esta maquinaria creativa que Dios hizo en el hombre. La mente es básicamente un sistema de comunicación y control entre el ser espiritual, que es la persona misma, y su entorno. La mente invisible no está sujeta a tiempo ni espacio. Es eterna, es infinita. Es el software que se reproduce en el cerebro. Es como decir un software que es que tiene los programas en la computadora para desarrollarse. Por ejemplo, como un software, Windows 95, 98 es el software y la computadora es la maquinaria donde se reproduce el software, donde se desarrolla. Así es el cerebro, la mente. El cerebro es la computadora y la mente es el software donde se reproduce en la maquinaria que es el cerebro. El cerebro es la estructura física, es el motor que utiliza la mente para manifestar en el cuerpo físico el hardware que es la mente. Aquí vamos a ver, la mente es la responsable de lo que somos y seremos. La mente, el cerebro es el hardware, la mente es el software. La mente se divide en nivel consciente y nivel subconsciente. En el nivel consciente está la voluntad, los pensamientos, la intelectualidad está en la mente consciente. En el nivel subconsciente tenemos los recuerdos, los traumas. En el mente subconsciente se va a dar la fe, se va a dar el poder de creer. En la mente consciente van a estar, mi personalidad va a estar en la mente subconsciente. Todo va a estar grabado. ¿Por qué? Porque el subconsciente es el disco duro del corazón. Recuerda que el corazón es la puerta del mundo espiritual al mundo físico. Todo se va a guardar en el corazón. A continuación, vamos a poner un video de las partes del cerebro y según la parte de cada parte de cómo trabaja, para que entendamos un poco de la maquinaria de la mente, el cerebro.
La mente y el cerebro fueron diseñados por Dios en su origen para ser siervos del corazón. El corazón es la puerta. Por eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis, dice que si tú le abres la puerta al Señor, Él entrará y cenará contigo. Porque quiero decirte algo de parte de Dios. Dios no forza a nadie, Dios es un caballero. Si tú no le abres la puerta de tu corazón, que se abre a través de tu voluntad es el libre albedrío que Dios te dio a escoger si lo querías a Él o querías las tinieblas que están dentro de ti. Te lo digo, es imposible para el hombre en sus fuerzas vencer las tinieblas que están dentro de él, que están en su consciente, que es la carne. Vamos a hablar ahora de lo que es la mente consciente. Es aquí por donde entran los pensamientos positivos y negativos. Es por esta mente consciente que nosotros decidimos, voluntad. Subconsciente es el instrumento del corazón o es el disco duro para guardar toda la información que viene del mundo espiritual, y el mundo físico es como el disco duro que graba los recuerdos y todo. Posteriormente, aquí vamos a ver un video de un doctor que explica que él es un psiquiatra, el doctor Bruce Linton, que explica el funcionamiento de la mente consciente y la mente subconsciente. We talk about the conscious mind, we talk about the subconscious mind. But people see them as just one mind, and yet there's two separate pieces that work together. La mente es una computadora biológica, una herramienta maravillosa del ser humano, que está compuesta de dos mentes, la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente es responsable de la lógica y el razonamiento, también de las acciones voluntarias por medio del poder de la intención. La atención de la mente consciente está activa solamente el 5% del día y puede realizar una acción a la vez. Es tan limitada como nuestros 5 sentidos y está íntimamente ligada a ellos. Well, every time the conscious mind is not paying attention at the current moment and travels like going into the future, going into the past, you don't stop your behavior. Your behavior is now run by the subconscious program. So the subconscious is the default, meaning if you're not paying attention with your conscious mind, the job of the subconscious is to take over all the behavior. It knows how to walk, how to drive the car, how to talk, how to do your job. En la mente subconsciente se alojan las creencias, la memoria, las emociones, los hábitos, los valores, el mecanismo de supervivencia. La mente subconsciente controla el 95% de nuestros pensamientos diarios y es 1.000.000 de veces más poderosa que la mente consciente, pudiendo procesar una multitud de acciones simultáneas. Every day, 5% of the time you're going toward your successful point, and 95% of the time you're creating behavior that's not even yours and doesn't support you, and you don't see it. You perceive yourself as a victim, and yet the truth was, we created every part of it, but we never saw it. Tu vida es tu creación. Si no te gusta lo que has creado, no te pelees con tu mente subconsciente. No te critiques, no te juzgues, ni te agredas. No se logra nada peleando contra aquellos programas que no te sirven. Simplemente cámbialos, ahora en el momento presente. Como te explicaba, la mente consciente o la mente lógica es la voluntad. Por la mente consciente es el filtro a la mente subconsciente. En la mente consciente entran los pensamientos. Generalmente un ser humano puede tener hasta 90.000 pensamientos al día y solo puede hacer una actividad. ¿Cómo hacemos para filtrar esto? Lo hacemos a través de la mente consciente. Pero ¿cuál es el problema que tenemos los seres humanos? Si tenemos la mente subconsciente que va a determinar el 95% de mi vida, mi destino, lo determina mi mente subconsciente, porque en la mente subconsciente Dios escribió todos los software para la funcionalidad del cuerpo. En la mente subconsciente está el número de veces que tiene que latir un corazón. En la mente subconsciente está toda la funcionalidad de cada órgano y sistema del cuerpo. La mente subconsciente es la que se encarga de todo, es como el piloto automático de un avión. Cuando tú quieres hacer algo y el piloto automático está activado, entonces el avión va a volver donde la posición que el piloto automático le dirija. Así es el subconsciente. El subconsciente va a determinar tus creencias. El subconsciente va a determinar tu destino, porque los pensamientos subconscientes son los pensamientos que son lanzados al mundo invisible. ¿Qué son pensamientos? Los pensamientos son ondas electromagnéticas. Como has entendido, todo el organismo humano
trabaja a base de energía. Dios es luz, el hombre es luz a través de su espíritu porque es energía. Todo trabaja a base de energía, como lo vamos a ver en videos posteriores donde yo explico cómo trabaja a través del pensamiento, en las ondas neuronales, las sinapsis, que son intercambios eléctricos. Todos los pensamientos son energías electromagnéticas que son lanzadas al mundo invisible. Recuerda lo que dice la palabra, que Dios hizo la tierra y los cielos de lo que no era, de lo invisible, y lo hizo visible a través de ¿qué? Confesó y fue hecho. ¿Por qué? Porque los pensamientos son ondas electromagnéticas. Tal como piensa el hombre en su mente, dice la palabra, en eso se convierte, o tal es. El corazón espiritual. El corazón espiritual es la puerta al mundo espiritual o mundo invisible, lo eterno. Su función es mandar la información del alma, mente consciente y subconsciente, y recibir del alma y enviarlo al mundo espiritual de la misma forma, en forma viceversa. O sea, ¿cómo te puedo explicar? A través del espíritu, como cuando una persona es cristiana, ya convertida, me refiero, nacida de nuevo, no conocedora. Me refiero a conocer no es lo mismo que creer y convertirse en lo que tú crees. Como dice la palabra, no siendo oidores sino hacedores de la palabra, porque esto no es chiripa. Esto es serio, hermano. El mayor enemigo lo tienes adentro de ti. Tu subconsciente está la carne. Y la carne es la que atrae al infierno en tu vida. ¿Por qué? Lastimosamente, como nacemos de la imagen de Adán, Dios le dio por castigo al hombre y le introdujo en la memoria del espíritu la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es la raíz de todos los pecados, de todas las transgresiones de tus antepasados por línea paterna, desde la tercera a la cuarta generación. O sea, en la iniquidad está todo el material y la herencia genética espiritual de todos los pecados que hicieron tus antepasados de la línea paterna. Entonces, lo que hace la iniquidad es que tiene un siervo que es la carne, que va a transmitir toda esa información genética espiritual, la va a transmitir a la carne. Y de la carne, como está en el subconsciente, vienen los pensamientos a tu mente consciente. Y entonces, por eso te digo que esto es imposible si no es por la obra de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Como dice la palabra, no es con ejército ni con fuerza, es con su Santo Espíritu que podemos luchar. Como dijo Jesús, el que no toma su cruz a diario no es digno de mí. El que pone la mano en el arado y retrocede no es digno de mí, porque esto es una batalla, no tanto afuera, sino en tu interior, en tu mente subconsciente. Tienes el mayor enemigo, que es la carne. La carne es el siervo de la iniquidad. La carne se alimenta de su jefe, que es la iniquidad, dándole información genética espiritual de los pecados de tu padre, de los pecados de todos cometidos. Si tu papá era alcohólico, si tu papá era depresivo, si tu papá era homosexual, si tu papá andaba fornicando, adulterando, esa información genética espiritual va a estar en iniquidad y va a ser transmitida al subconsciente a través de la carne, y a través de la carne esos pensamientos van a llegar a tu mente consciente y luego van a ser transmitidos al mundo invisible, y tú vas a crear eso que estás pensando, porque tal como el hombre piensa en su corazón, tal es. Como el hombre piensa en su mente, en eso se convierte. La Biblia lo dice, como lo vamos a leer posteriormente. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ya ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. Nuestro corazón determina nuestra vida. Es el responsable, a través de la voluntad del hombre, junto al alma,
mente consciente y subconsciente. Recuerda que el subconsciente es el disco duro del corazón. En el subconsciente es donde se recrea el 95% de nuestro destino y el 5% a través de la mente consciente, que es la voluntad y el intelecto, la inteligencia del hombre. Por eso no es fácil para un hombre si no es por el Espíritu. Por eso Dios, cuando les voy a dar recuerdo en la palabra, cuando estaba el rico, y vino el rico y le dijo a Jesús: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesús le dijo: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y entonces dice que el rico se fue muy triste. Fue cuando Jesús dijo: qué difícil para un rico entrar al reino de los cielos. Que es más fácil que pase un camello por el hoyo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Se estaba refiriendo a los ricos que ponen la confianza en Mamón, que es el Dios de este mundo, no en las riquezas de arriba, porque las riquezas de arriba traen paz, gozo y justicia, traen fruto del Espíritu, porque Dios es un Dios rico y Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. ¿Qué riqueza? Según la palabra de Dios, riqueza es tener primeramente para sembrar, para cubrir todas mis necesidades y tener todo para cubrir las de mi familia y tener para darle al prójimo y para la obra de Dios. Esa es la riqueza que habla la palabra. Así como prospera mi alma, Dios quiere que yo sea prosperado en todo y tenga salud. Es la prosperidad que Dios quiere. La prosperidad que Dios quiere es que nosotros, para tener el destino que Dios tiene para nosotros en cuanto a herencia, dice que en nada difiere un niño de un esclavo, porque Dios, si mientras no maduremos, dice que Dios va a nombrar testaferros para que administren la herencia. Dios no le va a dar riquezas a un niño, porque la palabra de Dios dice en Proverbios que las riquezas al necio lo van a la bendición al necio lo destruye, dice la palabra de Dios. Entonces Dios te va a ir dando paulatinamente según vayas creciendo y madurando con la ayuda del Espíritu Santo, estudiando su palabra día y día y humillándote al Espíritu de Dios para que Él pueda dirigir y ayudarte a someter a tu mayor enemigo, que es la carne. Corazón espiritual de Jesucristo y de Adán y Eva antes del pecado. Fue diseñado para ser el Señor que comandaba el alma y al cerebro a través de la voluntad del hombre. Es espiritual, no es un órgano material, no es alma y no es espíritu. Es el que determina nuestras creencias, es el centro de nuestra fe. Recuerden que el corazón tiene el disco duro, que es el subconsciente, determina nuestra vida espiritual. Es una puerta por donde fluye la vida del espíritu al alma y del alma al cuerpo físico y viceversa. La mente subconsciente. En el subconsciente Dios puso programas que ejecuta el cerebro para tener control de todas las funciones del cuerpo humano. Está también el software del infierno, la carne que nos lleva al pecado. Está introducida en el subconsciente de cada ser humano que nacemos a la imagen de Adán. Este enemigo lo vamos a tener toda la vida, hasta que partamos y nos den cuerpos diferentes, espirituales, o cuando ya seamos arrebatados y tengamos cuerpos glorificados, vamos ya a ser completamente ya hechos a la imagen de Dios completamente. No por fe, sino por hecho, porque ahorita somos hijos de Dios por fe. Ok, finalmente hago el mal. ¿Cómo trabaja esta carne? Vamos a resumir con versículos bíblicos. Finalmente, hago el mal que no quiero. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Porque según el ser interior me deleito en la ley de Dios. El ser interior es el espíritu. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Está hablando de la carne en el subconsciente. El pecado que mora en mí. No hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, dice, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada quien uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Por eso Jesucristo dijo que por sus obras los conoceréis. Pero decía que lo que el hombre sale
pero le preguntaron a Jesús, ¿qué? Señor, ¿por qué no te lavas las manos? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto no físico? Jesús les dijo, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Porque del corazón sale insensatez, soberbia, malas palabras, envidia, lascivios, malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades. Todas estas maldades se salen dentro y contaminan al hombre. ¿Cómo funciona esto? La carne es el enemigo más grande que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque la carne está en el subconsciente y el 95% de mi mente, la subconsciente, es la que va a determinar mi destino en la tierra, es que la que va a determinar mis creencias, es la que va a determinar mi fe. Por eso dice la palabra de Dios, velad y orar para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne enferma. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El alma, ¿cómo trabajaba antes del pecado de Adán y Jesucristo? Ya se los expliqué. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Romanos 8:5. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne es el enemigo más grande que tenemos, todo ser humano. Recuerda lo que te expliqué. Cuando el hombre nace en este mundo, no nace a la imagen de Dios, nace a la imagen de Adán, pecador. Entonces, como yo te expliqué, a Adán se le introdujo por castigo de Dios en herencia del espíritu la iniquidad. Y la iniquidad tiene un siervo que es la carne. La carne está metida en el subconsciente del hombre. El subconsciente determina el 95% de tu vida en la tierra. Y solo tienes el 5% para decidir, que es tu mente intelectual, que es tu mente consciente. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Gálatas 3:3. Es lo que te digo. Tú, hermano, te vas a preguntar. Yo conocí un hermano ayer, antier, o el año pasado, que era un hermano súper ungido, que era un hermano que levantaba muertos, que era un hermano que hacía que la gloria de Dios se movía. Y hoy anda viendo pornografía, hoy anda fornicando, hoy anda haciendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo no está afuera. ¿Y qué pasa? Yo creo en la guerra espiritual, yo creo en atar demonios, pero creo en la guerra espiritual más fuerte, que es la guerra espiritual cuando yo me humillo al Espíritu Santo. Cuando yo le digo al Espíritu de Dios, yo ya no puedo en mis fuerzas. Cuando Pablo, Dios le decía, quítame este aguijón, Pablo. Dios, quítame este aguijón. Pablo no se refería a una enfermedad. Pablo se refería a la carne. Por eso Dios le dijo, bástate en mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se fortalece. ¿Qué le quiso dar a entender Jesús? El Padre a Pablo. ¿Qué le quiso dar a entender? Que nos humilláramos ante el Espíritu Santo, que es el enviado, el paracleto de Jesucristo a la tierra. Que le pidiéramos al Espíritu de Dios que nos ayudara en nuestras debilidades, porque todo hombre es débil, todo hombre es débil. Puede ser el predicador que llene estadios, lo que tú quieras. Vas a tener el mayor enemigo dentro de ti, que es la carne. Mientras tengas vida en este mundo físico, tú vas a tener el mayor enemigo, que es la carne. Vas a tener el infierno peleando por ti en la carne, y tu espíritu renovado, tu espíritu peleando. Por eso dice la palabra que has morir a las obras de la carne por el espíritu, y el espíritu solamente lo vas a tener avivado a través de una sumisión, a través de una humillación, a través de una vida de rendimiento al Espíritu Santo, caminando con Dios todos los días, como dice la palabra, llevando cautivo nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Este evangelio no es un evangelio de vida, es un evangelio de muerte.
Me refiero no a vida en el aspecto de vivir, sino en el aspecto de que tú tienes que cambiar tu forma de vivir. Tú tienes que cambiar tu forma de pensar. Y solo lo vas a lograr a través del poder del Espíritu Santo. A través de la palabra dirigida por el Espíritu Santo. Sometiéndote al Espíritu de Dios. Siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque esta batalla no la vas a ganar en tus fuerzas. Por eso Jesús le decía, para el hombre es imposible ser salvo. Solo Dios puede salvar al hombre. Por eso Jesucristo tuvo que venir a la tierra para venir a santificar y a purificar el espíritu del hombre, para que el espíritu del hombre fuera despertado a través de la sangre del Cordero, para que enviara a un paracleto, enviara a un consolador, enviara a un maestro, al Espíritu de Dios, que nos va a guiar a toda verdad y justicia, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestra debilidad. Clama al Espíritu de Dios, porque es el único que te va a poder apoyar, es el único que vas a poder ayudarte cada día a vencer esa carne, a vencer el mayor enemigo que tiene el ser humano. Es la carne, no es Satanás. Satanás solo estimula lo que está dentro de cada hombre. Satanás solo estimula lo que está dentro de ti, tus propias pasiones, tus propias concupiscencias. Por eso necesitas humillarte a Jesucristo, necesitas humillarte al Espíritu Santo. Este evangelio es de rodillas del corazón, no es de rodillas de tu cuerpo físico. Este evangelio no consiste en legalismo, porque el legalismo es sabiduría de hombre. Este evangelio consiste en poder, que es del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu de Dios te va a dar el poder para poder vencer a tu mayor enemigo, que es la carne que está morando en tu subconsciente. Porque si vivís conforme la carne, moriréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El alma, ¿cómo trabaja después del pecado de Adán? Como te explico en esta gráfica, el espíritu del hombre o espíritu fue muerto. O sea, muerto, fue separado de la gloria de Dios o caído. Dios, como castigo, en la memoria del espíritu le introdujo al hombre la iniquidad, que es la raíz o el cuerpo del pecado. La iniquidad tiene un esclavo que lo introdujo en el subconsciente del hombre, que se llama carne. Y entonces el espíritu contaminado, que está a la imagen de Adán, este espíritu transmite toda la herencia genética espiritual de los pecados de mis papás, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Tanto las maldiciones, enfermedades. Si mi papá era alcohólico, generalmente vas a ser alcohólico o se va a amplificar. Satanás lo que hace únicamente es que estimula lo que está dentro del hombre, el pecado, porque el hombre nace con pecado. Entonces, ¿qué va a pasar? A través del subconsciente él va a transmitir pensamientos, y los pensamientos van a crear una imagen en la tierra y van a reproducir el cielo, el infierno en la tierra, que son las obras, que son odio, ira, rencor, guerra, pleitos, disensiones, herejías, borracheras, homosexualidad, lesbianismo, todo lo que tú quieras que es pecado hecho en la tierra, adulterio, fornicación, lascivia, fornicación, lujuria, disensiones, guerras, rebeldía, rebelión, todo eso lo reproduce, porque la rebelión está en el corazón del hombre. ¿Qué es el corazón del hombre? Es la puerta. Tiene el subconsciente, que es donde graba todo lo que le entra, ¿me entiendes? Y en el subconsciente está la carne. La carne transmite los pensamientos a través del subconsciente, la mente consciente, y entonces el hombre va a pecar. Vamos a aprender cómo trabaja este proceso. Comparemos el proceso creativo que Dios puso en el hombre con una computadora. El CPU es el que controla todos los procesos en la computadora. Es como una puerta que se abre y cierra. Es igual al corazón. Es una puerta que se abre y cierra. ¿Cómo se abre? A través de mi voluntad. Como mi voluntad es la que decide lo bien, bueno y lo malo. Es el arma que Dios nos dio. Por eso
Satanás anda persuadiendo a la gente, porque Satanás no puede entrar en ti si tú no se lo permites. Pero dice la palabra de Dios que Satanás anda buscando, dice, como león rugiente buscando a quien devorar, porque Satanás necesita un alimento. El infierno necesita un alimento, que es el pecado. El alimento del infierno es el pecado. Dice la palabra de Dios que los que practican tales obras no entrarán en el reino de Dios, el pecado, porque dice la palabra que sabe ser la verdad y no la hace, se le toma por pecado. Y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. El proceso creativo de Dios en el hombre comparado por un PPC, ya te expliqué que el cerebro es la maquinaria, es como el aparato, y la mente es el software que se reproduce en el cerebro. Como ya te he explicado anteriormente, la mente y el cerebro antes de la caída de Adán eran siervos del corazón, pero lastimosamente cuando el hombre cae, el cerebro y la mente toman el posición del corazón, y ahora el corazón quedó sumergido al cerebro y a la mente. Por eso es que el mundo espiritual de las tinieblas ha avanzado tanto en la tierra. Por esto mismo, porque el hombre está reproduciendo pecado constantemente. La mente consciente. Vamos a meternos un poquito de materia. La mente consciente es la parte de la mente que se ocupa de la razón y de la lógica. Es el director de la mente subconsciente. Se ocupa de la creación y de dar órdenes, funciones con lógica y razonamiento. La mente consciente es el jardinero que planta las semillas en la mente subconsciente. Las semillas se implantan constantemente, queramos o no queramos, 24 horas al día. Unas tendrán efectos buenos y otras pueden efectos devastadores que nos limitarán. La mente consciente solo puede ocuparse de unos 7 pensamientos a la vez, pero tenemos 90,000 pensamientos por día. La mente consciente la compararemos a la memoria RAM. Pensamientos que entran del mundo espiritual y del mundo material, nosotros tenemos que ser cuidadosos de qué alimentamos, estamos dándole a la mente consciente. ¿Cuáles son las ventanas de la mente consciente? Los ojos, los oídos y la boca o la lengua. La mente consciente dirige como un director la orquesta, es capaz de dar órdenes como hoy, soy fuerte, todo saldrá bien, o bien, nunca voy a bajar de peso. Esto no va a salir bien. Cada pensamiento de la mente consciente activa la ley de causa y efecto. Por ello es tan importante controlar la conciencia. Periféricos de entrada desde nuestra mente consciente al mundo natural son los ojos, los oídos y la lengua. La mente subconsciente es la parte de la mente donde se guardan todos los pensamientos que provienen del mundo espiritual y mundo material que por nuestra voluntad hemos querido guardar. Disco duro es el que guarda todo en una PC, los programas de mantenimiento y finalidad de la computadora. Las semillas que plantamos se basan en nuestra forma habitual de pensar y un pensamiento optimista es el que genera semillas del mismo signo. Todo lo que sembramos en la mente subconsciente lo que cosecharemos en nuestro cuerpo y en los que nos rodea. La mente subconsciente es un lugar donde se almacenan los pensamientos. Se puede acceder a él para llamar o recordar pensamientos como si estuviéramos abriendo los cajones de un armario. Es como el piloto automático de la mente. No cuestiona nada y procesa por igual lo bueno y lo malo. Es totalmente neutro, sin filtrar. El filtrado únicamente es hecho por la mente consciente, voluntad. Todo lo que experimentamos, bueno o malo, se imprime en la mente subconsciente. Todos los pensamientos, creencias, opiniones, teorías, sucesos de la vida entran en la mente subconsciente. ¿Qué es el cuerpo? Es la parte material, es temporal, muere, es el transporte y el ropaje del alma y del espíritu del hombre. El cuerpo tiene que ver con la fisiología, morfología, anatomía, los 5 sentidos: olfato, vista, tacto, gusto, visión, audición y degustación. Ahora vamos a ver un video del cerebro, cómo trabaja el cerebro, los pensamientos. Aquí explica que el cerebro humano se mueve a través de energía. Todos los pensamientos son ondas electromagnéticas lanzadas al mundo invisible a través del corazón. Los científicos han descubierto que el cerebro humano tiene una capacidad de almacenar recuerdos y pensamientos 10 veces mayor de lo que se estimaba, según se desprende del estudio publicado en la revista eLife. El nuevo trabajo también responde a una vieja pregunta sobre cómo el cerebro es tan eficiente respecto a la energía. De acuerdo con los investigadores, en promedio una sinapsis puede contener cerca de 4.7 bits de información. Esto significa que el cerebro humano tiene una capacidad de 1 petabyte, o 1000 billones de bytes,
es suficiente para almacenar casi todo el contenido actual de Internet. Según explican los científicos, nuestros recuerdos y los pensamientos son el resultado de los patrones de actividad eléctrica y química en el cerebro. Una parte fundamental de la actividad que ocurre cuando las ramas de las neuronas, al igual que un cable eléctrico, interactúan en ciertos cruces y son conocidos como sinapsis. Las señales viajan a través de la sinapsis como productos químicos llamados neurotransmisores. Y lo hacen para contar a la neurona receptora si se debe transmitir una señal eléctrica a otras neuronas. Durante una serie de experimentos realizados en el cerebro de ratones con el uso de la microscopía avanzada y algoritmos computacionales, el equipo de científicos notó algo inusual tras reconstruir la conectividad, formas, volúmenes y superficie del área del tejido cerebral a nivel molecular nano. Las sinapsis fueron casi idénticas, con una diferencia de un promedio del 8%. Debido a que la capacidad de memoria de las neuronas depende del tamaño de la sinapsis, esta diferencia del 8% resultó ser un número clave para medir la cantidad de información que potencialmente podría ser almacenada en las conexiones sinápticas. En cuanto a la eficiencia sorprendente del cerebro, los investigadores encontraron que el órgano de un adulto despierto consume solo 20 vatios de energía, tanto como una bombilla de luz muy tenue. Este descubrimiento, según esperan sus autores, podría ayudar a los ingenieros a construir computadoras increíblemente poderosas y que consuman poca energía. Alberto Gutiérrez Tlalpan. La mente consciente, razonamiento lógico, pensamiento voluntario, acciones voluntarias. El subconsciente, acciones involuntarias, pensamientos automáticos, memoria inconsciente, emociones, creatividad, fantasías, sueños, instintos, impulsos, intuición. En la mente subconsciente va a estar determinada nuestra fe. Nuestra fe, o sea, son nuestras creencias. Nuestras creencias van a estar en la mente subconsciente. En la mente subconsciente va a determinar el 95% de nuestra vida en esta tierra. En la mente consciente determina el 5%. O sea, queramos o no queramos, nuestra mente subconsciente es la que va a manejar nuestra vida en la tierra. Por eso la importancia de conocer estas cosas. Porque Jesucristo predicó tanto de esto y lo vamos a ver posteriormente. Pensamientos y mi vida. ¿Cómo funciona el cerebro y los pensamientos? Aquí en este video podemos observar cómo el cerebro puede reconocer algo como que si fuera real, porque el cerebro no sabe que lo que tú estás viviendo es real o imaginario. ¿Por qué? Porque para el cerebro todos los pensamientos son ondas electromagnéticas, son sinapsis, interconexión entre neuronas. Por eso Jesucristo dijo, velad y orar, para que no caigas en tentación. Que velar es meditación. Velar es ver, oír con la imaginación, y nuestro cerebro lo va a tomar como que si fuera real, porque Jesucristo sabía estas cosas, porque Él es Dios y Él crió al hombre. ¿Qué son los pensamientos? Pensamientos, capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unos con otras. Parte del ser humano en la que se considera que se almacenan las ideas formadas por la mente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateos 4:17. ¿Qué es arrepentirse? Metanoeo. Es un cambio de mente. Arrepentirse significa realmente cambiar el pensamiento de uno con respecto a algo. ¿A qué se refería Jesús de arrepentirse? Jesús sabía que el hombre tenía el pecado en el subconsciente, que era la carne. Jesús sabía que la única forma de poder cambiar al hombre era a través del cambio de mente, para que hubiera cambio de corazón. Porque si nosotros cambiamos la mente, nuestro corazón va a cambiar, porque nuestro corazón va a estar determinado por la voluntad. Si nuestros pensamientos son
son pensamientos limpios, como dice la Biblia, que para el limpio todo es limpio, pero para el que tiene mente sucia todo va a ser sucio. Entonces, por eso la importancia, tus pensamientos e intenciones tienen un efecto en los demás y en el universo. Para cada acción existe una reacción. Como un hombre piensa, así es su vida. James Allen dice Proverbios 23:7, por cual en su pensamiento, en su corazón tal es, por cual en su pensamiento, en su corazón tal es él así. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Proverbios 4:23. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Proverbios 4:28. ¿A qué se refiere esto el sabio Salomón? Se refería a los pensamientos subconscientes. ¿Por qué? Porque los pensamientos subconscientes son los que van a determinar tu destino. ¿Y cómo vamos a reprogramar esos pensamientos? A través de la conversión, cambiando de mente, dejando que el Espíritu Santo nos dirija, dejando que el Espíritu Santo nos guíe, dejando que el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, que es el alimento del Espíritu, nos cambie. ¿Cómo vamos a reprogramar ese subconsciente? A través de la repetición, como dice en Deuteronomio, que le dirás a tus hijos y la pondrás en los dinteles y la pondrás en tu frente y la repetirás y le repetirás a tus hijos y se lo repetirás, porque el subconsciente se programa por repetición y es algo que yo lo voy a explicar posteriormente, cómo trabaja el sistema de este mundo en el subconsciente para hacernos actuar y estimular la carne que está dentro de cada uno de nosotros, que es el mayor enemigo de un ser humano. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Como te expliqué, la mente se divide en mente consciente y la mente inconsciente. En la mente consciente están los pensamientos y percepciones. El nivel subconsciente, recuerdos, conocimientos almacenados. El nivel inconsciente, temores, motivos violentos, urgencias inmorales, deseos y traumas. Todo está en el subconsciente. La mente reactiva o la mente subconsciente, a esta mente se le llama con más precisión mente reactiva, ya que reacciona ilógica e irracionalmente, provocándote sentimientos que no comprendes y haciendo que reaccionen de forma que tú no eres tú. La mente reactiva es también la fuente de las enfermedades psicosomáticas, la cual significa enfermedades que son causadas por la mente. Dos mentes, no solo una, la mente analítica o consciente y la mente reactiva o subconsciente. Por desgracia tienes otra mente que en el pasado fue llamada mente inconsciente o subconsciente. Es la mente que registra, guarda cuadros de imagen mentales hechos durante experiencias traumáticas o dolorosas. Yo les voy a explicar posteriormente cómo es la programación de un niño desde que nace. La mente consciente, razonamiento lógico, pensamiento voluntario, acciones voluntarias. Subconsciente, acciones involuntarias, pensamientos automáticos, memoria inconsciente, emociones, creatividad, fantasía, sueños, instintos, impulsos, intuición. El subconsciente es como el disco duro, se almacena y queda guardado lo que hemos decidido que entren, pensamientos negativos o pensamientos positivos. Y luego nuestro cuerpo siente las emociones de esos pensamientos y nuestra boca habla y crea un destino en la tierra. Todo comienza con un pensamiento, todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumido, da luz a la muerte o separación. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Esto me está hablando en este versículo en Santiago, me está hablando de la carne en el subconsciente, los pensamientos subconscientes, porque cada quien es seducido según sus propias concupiscencias que nacen ¿a dónde? En el corazón, en el subconsciente, que es el disco duro del corazón, ¿ok? Del pensamiento a la acción creativa. Los pensamientos crean imágenes. Las imágenes crean acciones, las acciones crean conductas, las conductas crean costumbres, las costumbres crean hábitos, los hábitos crean adicciones. Siembra un pensamiento y recogerás una acción. Siembra una acción y recogerás un hábito. Siémbrate un hábito y recogerás un carácter. Siembra un carácter y recogerás un destino. Hermano, te invito a que estés pendiente para la segunda parte de este tema.
Si quieres estar al día y estar informado cuando yo subo un video nuevo, puedes suscribirte a mi canal, Profeta Manuel Savillón, y no olvides de darle clic a la campanita. Que Dios te bendiga y ha sido un honor servirte. Toda la gloria y la honra sea para el Señor. Te amo, papá, te amo, Jesús, Espíritu Santo. Haz tu obra en cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.